hacer mi primera película ya para mí fue un regalo, terminarla. Así que haya pasado todo lo que haya pasado es que no nos lo esperábamos ninguno, claro. Ahora que ha pasado el tiempo lo asimilo más y lo disfruto más casi que en el momento de todo el mogollón que era muy... Saturaba para bien, pero saturaba, era como demasiada información y demasiada emoción para la cabeza y para el cuerpo. Me divierte mucho dirigir y mi pasión siempre ha sido dirigir y mi gran sueño, pero disfruto mucho de mi trabajo como actor y también aprendo como actor a dirigir, y trabajando con directores como los que trabajo aprendo mucho cada día en un set. ¡Matadlos a todos! ¡En nombre de Dios! No dejéis que el oro os haga perder la cabeza. Me llamaron para pasarme el guión de Agustín Díaz Llanes y ofrecerme el personaje. Y para mí, pues, sin hacer casting ni nada, fue maravilloso, porque poder hacer una película con Tano, que siempre, hablando de la dirección que estábamos hablando, era desde su primera película, Nadie hablará de nosotras, para mí fue un referente para mi película en cuanto a atmósferas y a un tipo de cine que yo comparto mucho con Tano. Y hacer una película como esta, un personaje así, nunca lo había hecho, y con una película tan grande entre comillas para ser España, pero que de época, y con este vestuario, con estos actores, trabajar con los actores que he trabajado y a las órdenes de Tano, y como te digo, sin haber hecho un casting, para mí que me lo ofrecieran directamente era un regalo. Y cuando lo mata, se echa para Avanzas atrás, un poquito, avanzas y haces que le matas, Ay, pero bueno, perdona. eso como no da igual, haces que... Transcurre en el siglo XVI, pero no es una película sobre la conquista en cuanto a contar la historia de Hernán Cortés o de un conquistador, sino que es una historia de personajes. Y Tano quería hacer, que eso me motivaba mucho a mí, me parecía muy interesante una película de personajes en cuanto a que todo fuera mucho más íntimo, aunque luego sea una película épica, y acabe siendo una película épica, mucho más íntimo, en una peli de grandes conquistadores, de batallas, o a lo que a veces estamos acostumbrados cuando vamos a ver una película así. Y a mí esto me motivaba mucho. Entonces sí que conocía la historia, pero he podido investigar un poquito más en cuanto a cómo era la gente de aquella época, gente que no tenía una esperanza de vida de 40, 45 años, que se morían de hambre aquí en España, que eran exsoldados, soldados, mercenarios o gente que trabajaba en el campo, se moría de hambre, y los escritos de la época pues decían que había oro en las Américas y los ríos llevaban perlas. Y cuando llegaban allí, pues lo que se encontraban es que no había nada, y al final pues había enfermedades, acababan destruyendo todo, matando indios, violando y aniquilando también a veces por supervivencia, y matándose entre ellos, a veces por supervivencia y a veces por algo ya podrido en el ser humano que es inherente, creo, en nosotros. Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro. Para llegar a ella tendremos que atravesar tierras jamás vistas ni oídas. Para interpretar un personaje así, de alguna forma tienes que meterte en su piel. No deja de ser una película hecha en el siglo XXI, es pasado por el filtro del siglo XXI, nunca sabremos cómo pensaban hombres así, pero sí que es cierto que mis padres, que son de un pueblo de Segovia, esto que no se entienda mal, pero que cuando escucho historias de mi padre, de mis abuelos, cuando vivían, y cuando veo a gente de mi pueblo mayor y veo la España de la posguerra, veo que era una mentalidad que en 50 años ha cambiado, o 70, ha cambiado tanto, que yo creo que me ayudaba a pensar que estaba más cerca de aquello que yo he escuchado siempre, historias de mi familia, o de conocer a mis abuelos y la forma que tenían de pensar. Puedo hacer un poco el ejercicio relativo de tirar unos siglos atrás y cómo debía ser aquello. Era salvaje lo que hacían allí, pero también había, viendo los escritos de la época y los cuadernos de las Américas, ellos no consideraban que los indios tuvieran alma, por ejemplo. Entonces para ellos eran como animales. Esto hoy en día es impensable, pero en aquella época pues no sé lo que debía servirse allí. Crueles y salvajes desde nuestro punto de vista lo eran, evidentemente, muchísimo. Valientes, vuelvo a repetir, es que hay que verse ahí, o sea, tendrían un punto de valentía, pues seguro, pero también lo que tenían aquí no era mucho. Entonces, cuando uno no tiene mucho que perder, me imagino, no le quito mérito al valor que tuvieran, pero lo que tenían aquí tampoco era mucho, con lo que, no sé, sobre todo yo creo que tenían la ambición de tener una vida mejor. Mantente alerta. Ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
en el rodaje todos estábamos, claro, llenos de mierda todo el tiempo. Llegábamos, había que ducharse como 2 veces. El champú te lo tenías que dar 2 y 3 veces de toda la mierda que salía. No, era y sudor, y luego frío, y luego barro. Llegábamos con unas ganas de ducha que no te puedes imaginar, sí. ¡Y acción! El rodaje fue duro más porque los sitios donde rodábamos eran maravillosos y lucen muy bien, pero eran complicados para la infraestructura de un rodaje. Muy incómodos para posicionar desde las cámaras y los técnicos y pasar allí los camiones de producción hasta para estar allí en el corte, no sabías ni dónde ponerte, dónde apoyarte, había un bicho, te apoyabas en un árbol y te caías. Era un poco incómodo, con lo que llegabas a casa con la sensación de he currado no solamente como actor, sino que fue a pareja y nos hemos pegado. No te cuento el equipo técnico, claro. Y corta. Plaqueta final. Perfecto. Tano es un gran director y y sobre todo una gran persona de estos que termina el rodaje y te puedes ir a cenar con él y te dan las tantas escuchando cómo habla, incluso cómo critica, te ríes. Cuando se pone a criticar algo tiene mucha gracia y tiene algo que ya personal, que de repente me recuerda, tiene cosas que no se parece a mi padre, pero a veces es como que me recuerda a veces a mi padre y me hace sentir muy cómodo. Ya como persona, y luego en el set, por supuesto. Te tienes que buscar un protector. Soy una mujer casada, soldado. Lo sé. Qué valor, eso lo habrá dicho en la entrevista para crear un poco de polémica, ¿no? Vale. Íbamos todos los días a cenar, chicos, chicas, y no tiene... Lo que sí que es cierto, que el rodaje abundaba la testosterona y había momentos de cuánto machirulo aquí, sí. Echaba falta un poco de energía femenina, eso sí es cierto. Yo pensaba que iba a haber un poquito más de jaleo. Yo cuando vi todo el reparto dije yo, madre mía, ¿dónde nos metemos? Pero ha habido mucho compañerismo, también porque cuando el rodaje es un poco duro, ayuda a hacer piña. Si de repente, y también estar fuera de casa ayuda a hacer piña. Si estuviéramos todos rodando aquí en Madrid o en Barcelona, donde viviéramos, y te fueras luego, cada uno se fuera a su casa, sería otro tipo de rodaje, pero allí estamos obligados a estar juntos y disfrutamos de estar juntos. ¿A qué distancia están? No, distancia. Están aquí. Creo que es una película, me sale lírica, épica, cruda, seca, áspera, en la que los personajes están por encima de la historia.